Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Maravilloso Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tu gracia no solamente se ha manifestado en nuestras vidas, sino que también podemos verla, Señor, en la vida de cada niño que hoy está aquí, Padre bueno. Señor, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús, así como has tenido misericordia de nosotros, Señor, también tengas misericordia de ellos, que ellos también puedan conocerte, que tú puedas revelarte a sus vidas, Señor, que ellos puedan entender y comprender de que tú eres un Dios real, que eres un Dios vivo, eres un Dios que sigue mostrando misericordia, gracia y que siempre estás ahí con nosotros, Señor. Ayúdalos, Señor, a ellos cuando reciban la palabra por medio del Maestro, Señor, que pueda caer esa palabra tuya en buena tierra y que pueda dar fruto al 100%, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre. Que tú puedas cumplir, Señor, lo que tú has dicho en tu palabra. Instruye al niño en su camino, Señor, en tu camino, y aunque fuere viejo, Señor, no se apartará de ti. Te pedimos que cumpla, Señor, tu palabra en la vida de cada niño y que esa palabra, Señor, haga lo que tú has determinado hacer en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y también a nosotros que vamos a estar aquí en esta mañana escuchando tu palabra, háblanos, Señor, ministranos también a nosotros y que podamos seguir estando sorprendidos por lo que tú has hecho y como tú, Señor, también harás en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, ¿qué celebramos en este mes? ¿O qué recordamos en este mes? Ibas a decirle el día de la canción criolla, algunos Halloween, por ahí van a decir. No, hermanos, recordamos la Reforma. Estamos en el mes de la Reforma. Recordamos nosotros que hace más de 500 años se dio la Reforma protestante el 31 de octubre del año 1517. Para resumirlo, hermanos, Dios usó a un hombre, aunque el Señor ya había usado a otros hombres denominados pre-reformadores. Este hombre fue llamado o se llamaba Martín Lutero. Él fue un monje alemán, un monje agustiniano, como le dicen, de aquel del siglo XVI, que fue el catalizador clave que impulsó la Reforma. En aquel entonces, la única iglesia que existía en toda Europa, en todo el mundo, era la Iglesia Católica Romana. Siguiendo las enseñanzas de los líderes eclesiásticos de su época, Lutero se había agotado en sus esfuerzos por purificarse de sus tendencias pecaminosas, tratando de poder agradar a un Dios justo. Él había llegado a Romanos capítulo 1, el versículo 16, en la cual él decía, Dios es un Dios justo. En el versículo dice, la justicia de Dios. ¿Cómo es posible el poder agradar a un Dios justo? ¿Cómo es posible el poder estar delante de un Dios justo? Y entonces él, tratando de agradar a Dios, lo que hacía Lutero, hermanos, era que cuando él pecaba, normalmente en la Iglesia Católica, cuando tú pecas, vas y te confiesas, ¿cierto? Lutero lo que hacía, hermanos, era que él se confesaba unas 20 y tantas veces al día. Estaban cansados con Martín Lutero, porque decían, ya Martín, o sea, él piensa en algo, se iba a confesar. He pensado mal contra mi hermano, me he airado contra mi hermano, he dicho tal cosa, o he agarrado de otra persona tal cosa. Y a cada rato terminaba confesándose porque trataba de agradar a un Dios justo. Este hombre que practicaba también diversas prácticas ascéticas como ayunar durante largos periodos, no dormir, soportar frío intenso sin manta e incluso azotarse como disciplina por sus pecados. Él lo había hecho todo, como escribiría más tarde él recordando su propia vida. Si alguien podía haber ganado el cielo con la vida de un monje, ese era yo. Y sin embargo, Lutero aún sentía que todos sus esfuerzos y rigurosos ejercicios y rituales espirituales no eran suficientes para eliminar la mancha del pecado de su corazón, ni para poder obtener el favor de Dios. Por mucho que lo intentara, nunca podía alcanzar el estándar divino de una justicia perfecta.
Pero entonces, a raíz de estar cansados con Martín Lutero, de que cada rato se confesaba, uno de los monjes le dijo: Martín, tú tienes que estudiar la Biblia. Tienes que ir a enseñar la Biblia. Y es así que Martín va a ponerse a estudiar la Biblia. Y cuando él va a llegar a Romanos y a Gálatas, él va a descubrir que una buena relación con Dios no proviene de nuestros esfuerzos ni prácticas religiosas, sino de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue el descubrimiento central, o podríamos decir el redescubrimiento de la Reforma Protestante. La vida eterna es un don otorgado por gracia mediante la fe. Como era de esperar, esto no sentó muy bien a los líderes eclesiásticos de aquella época. Y como aquel entonces, hermanos, no existía la separación de la iglesia y del Estado, Lutero fue llevado a juicio. Este juicio, conocido como la Dieta de Worms, tuvo lugar hace más de 500 años, en el año 1521. En esta dieta a Lutero se le dieron básicamente dos opciones. La primera era retractarse de sus escandalosas enseñanzas que contradecían las autoridades eclesiásticas, o negarse a retractarse y afrontar las consecuencias que probablemente implicarían ser quemado en la hoguera, como solía hacerse con quienes eran considerados herejes en aquella época. Ante estas dos opciones, Lutero va a declarar y va a decir estas famosas palabras que hasta hoy repercuten: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, que ya está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Aunque parezca increíble, eso no les cayó muy bien a las autoridades, así que declararon a Lutero como hereje y decidieron matarlo. Pero Dios ya había provisto todo. Lo que hizo Dios, había provisto de un príncipe de aquel entonces que agarró a Lutero, lo escondió, y ahí escondido a Lutero se le dio una Biblia en griego, en hebreo y unos cuantos comentarios, y Lutero terminó traduciendo la Biblia del de la Biblia del griego y el hebreo al alemán común, para que todo el pueblo pudiera leerle. Como les dije, esto no ha sido el primero. Ya otros hombres como John Wycliffe, con otro hermano se llamaba Zwinglio, también William Tilday había traducido también la Biblia, habían luchado por que la Biblia vuelva al pueblo. Y todo esto se dio porque el Señor quería que la palabra nuevamente volviera al pueblo. Eso se trata la reforma. La reforma se trata, hermanos, volver a las Escrituras, volver a la palabra de Dios, volver a los principios bíblicos, volver a lo que Dios dice por medio de su palabra. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que el mundo piensa, sino lo que dice la palabra del Señor. Y a raíz de ese entonces, hermanos, empezó a propagarse la reforma que llegó a muchos países, y de esta manera la palabra del Señor también llegó a muchísimas lenguas. Y hoy tenemos la Biblia en el español con muchísimas versiones. Hay más de 10 o 15 versiones, creo, al español, que cualquiera puede comprar la Biblia, y somos libres de poder comprar la palabra del Señor en este tiempo. Pero la pregunta que surge también en este tiempo, aunque tenemos un montón de versiones, aunque tenemos la Biblia libre para poder adquirirla, ya sea si tienes un poco presupuesto, un grande presupuesto, hay Biblia para todo precio, digamos. Pero el punto es, ¿qué hacemos con esa Biblia? ¿Qué hacemos con la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos un avivamiento? Y decimos, ¿no? Por ahí has escuchado a muchísimas personas, o en algunos conciertos o en algunos lugares decimos, hoy es un tiempo de avivamiento. ¿Pero qué es avivamiento? Avivamiento es cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios vuelve a la palabra de Dios.
Cuando volvemos a las Escrituras, hubo un avivamiento en el libro de los Hechos, pero ellos fue cuando volvieron a la palabra del Señor, cuando siguieron los estándares del Señor, cuando el Espíritu Santo vino para poder ayudar a los apóstoles, darles el poder de poder dar testimonio acerca de Cristo Jesús. Eso es un avivamiento. Avivamiento conlleva volver a la palabra de Dios. Hermanos, podemos tener un avivamiento, pero eso conlleva cuando volvemos a buscar al Dios Santo revelado a través de su palabra. En esta reforma protestante, hermanos, se unieron también otros hombres llamados Juan Calvino, Zwinglio. Estos hombres, como Lutero, arriesgaron sus vidas por el verdadero evangelio bíblico. Lo malo que hay en este tiempo, hermanos, es que hay tantas denominaciones que muchísimas personas allá afuera dicen: ahora, ¿cuál escojo? ¿Cuál tiene la verdad? ¿Quién afirma tener la razón? Y lo único que podemos decir es: la palabra del Señor tiene razón, es ella la que tiene, sino que hay distintas interpretaciones, pero a veces porque quiero interpretarla de acuerdo a como yo creo que se debe interpretar. O como alguien ya la interpretó y dice debe ser de esa manera. Pero nosotros por eso es que tenemos que estudiar la palabra del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra, en la cual nos va a llevar a Cristo, a glorificar a Cristo, a amar a Cristo y vivir y amar la santidad. Hermanos, hay 5 pilares o lemas de guerra, por decirlo de esta manera, de las cuales sale la reforma, que son conocidos como las 5 solas. ¿Cuáles son esas 5 solas, hermanos? Ayúdenme. Sola Escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia y solo la gloria de Dios. En sola Escritura, donde van a decir que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Todo aquel que te pueda decir, supongamos, no perdones, no le tienes que hacer caso. Porque la Biblia dice, perdona. Si todo aquel que te dice, no te congregues, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Decir amén? No. La Biblia dice que no debemos de dejarnos como algunos tienen por costumbre. Si algunos por ahí te dice, puedes hacer con tu vida lo que quieras, peca como tú quieras. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? No sea así. Dice, ya hemos muerto al pecado, sino que más bien ahora somos de Dios y debemos de procurar la santidad, sin la cual también nadie podrá ver a Dios. Por otro lado tenemos solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para poder llegar a Dios, como dice Hechos 4:12. O solo gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. También la otra bandera que se levante, sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras o de que nosotros hagamos algo podamos ganarnos la salvación. La salvación ya Cristo lo ganó. Nosotros la recibimos por fe. Y por último, hermanos, solo la gloria de Dios. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Estas son las 5 banderas que todo creyente tiene que levantar. Estas son las 5 solas por las cuales nosotros también seguimos creyendo. Seguimos creyendo que solamente la palabra de Dios, solamente fe, solamente Cristo, solamente por gracia y solo por la gloria de Dios. En aquel entonces había un hombre llamado Juan Texel. Este hombre era un enviado por el Papa para poder cobrar las famosas llamadas indulgencias. ¿Qué era una indulgencia?
Indulgencia era un pago que tú hacías para poder sacar a un alma, ya sea de tu familiar o la propia tuya, del purgatorio y que puedas llegar al cielo. Juan Texel decía, cada vez que alguien metía una moneda y sonaba en el fondo ese tintileo de monedas, estaba salvando la alma de un familiar tuyo. Estaba salvando la salud de algún familiar que podía estar enfermo. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no deseaba eso? Mucha gente quería que sus familiares puedan ser salvos. Mucha gente quería ser sanada y por eso querían dar. Querían colocar una moneda. Querían ganarse el cielo. Y a raíz de eso es que Martín Lutero va a publicar las 95 tesis en el pórtico de la iglesia de Wittenberg en el año 1517, el 31 de octubre, en la cual él manifestaba que la salvación es por gracia. No necesitamos pagarle a nadie para poder obtener la salvación. No necesitamos hacer cosas, peregrinajes para poder ganarnos el favor de Dios. Cristo ya lo ganó todo en la cruz y por eso es que nosotros podemos acercarnos ahora con toda confianza. En esta mañana, hermanos, vamos a ver una de las 5 solas para poder meditar todos juntos. Hoy vamos a ver solo la gracia de Dios. Esa va a ser la sola que vamos a meditar en esta mañana. Cuando usamos el término, hermanos, solo gracia, lo que queremos decir es que hemos sido salvados de la ira de Dios. Y tal vez uno pueda decir, pero ¿cómo es esto que yo he sido salvado de la ira de Dios? Sí, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, de los versículos del 18 hacia adelante, el apóstol Pablo va a empezar a argumentar qué es el evangelio. Y empieza diciendo que el evangelio comienza porque Dios está irado, Dios está molesto. Hay una mala noticia. La mala noticia es que el hombre ha pecado y como ha pecado está destituido de la gloria de Dios. Dios está irado, Dios quiere matar al hombre, quiere destruir al hombre porque ha dejado de adorarlo, ha dejado de darle la gloria. Y por eso el hombre está bajo la ira de Dios. Nosotros merecíamos todo el castigo que vino sobre Cristo. Dios cayó toda esa ira del Padre sobre el Hijo para que tú y yo podamos ser salvos de esa ira. Además, hermanos, hemos sido salvados del infierno. Ya no vamos a ir al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo compró nuestro boleto al cielo. Él es el camino para poder llegar al Padre. Él es el camino para poder obtener vida y vida en abundancia por haber creído en Dios, por haber creído en Cristo. Y esto, hermanos, y tenemos que comprender esto, y esto se debe a algo bueno en Dios y no a algo bueno en nosotros. En otras palabras, se nos enseñan 2 verdades importantes. La primera verdad, hermanos, es que la gracia significa que hay algo bueno en Dios, que Dios es bueno. La segunda es que la gracia significa que no hay nada bueno en nosotros. Todo lo que creemos sobre la gracia de Dios puede comprenderse en estas 2 afirmaciones. Todos confesamos con gusto que hay algo bueno en Dios, pero muchos empezamos a dudar en secreto de la segunda afirmación, porque suena demasiado fuerte, porque suena demasiado dura, porque suena demasiado crítica, demasiado negativa. ¿Cómo podemos decir que no hay nada bueno en nosotros? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que tú me empiezas a afirmar, a decir que no hay nada bueno en nosotros? O por ahí algunas personas dicen, está bien, pero todas las personas buenas van al cielo. Como por ahí diciendo, no, el hombre es bueno, si yo hago cosas buenas puedo ganarme al cielo. Y esta es una pregunta, hermano, que muchas personas piensan o creen que van a ir al cielo por hacer algo bueno. Muchas personas pudientes en este tiempo dan de su dinero a las organizaciones para poder ayudar en cuanto a la pobreza. Y dicen, me estoy ganando un pedacito del cielo. Me estoy ganando alguito, me voy ganando un terreno allá en el cielo. Como algunos también terminan vendiendo el cielo, ¿no? Estos falsos maestros que hemos ido hablando semanas atrás, hace poco había escuchado también de un falso maestro que decía, en medio a toda la congregación, hermanos, vamos a empezar a ofertar terrenos en el cielo.
Tú quieres separar tu terreno en el cielo, tienes que separarlo con 500 a $1000 y vas a tener un buen terreno allá en el cielo. Están tergiversando las escrituras. Y nuevamente, ¿no? Tú te estás ganando un pedacito de terreno en el cielo por medio, según tú, de tus esfuerzos de poder comprar algo. Otras personas creen, hermano, en cuanto a la salvación y dicen, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Otros terminan afirmando que hay otras maneras de llegar a Dios además de Jesucristo. Y terminan diciendo o afirmando, todas las personas buenas van a ir al cielo. Por ahí algunos te empiezan a decir cuando alguien fallece y dicen, él ha sido bueno, él ayudó a tantas personas, él no sabes cómo se ha comportado, lo más probable es que esté en el cielo. La pregunta es, ¿esta persona habrá recibido, habrá adoptado, habrá tomado la fe en Cristo y la habrá hecho suya, se habrá arrepentido? Es lo único que puede llegarnos al cielo. Cuando escuchamos estas afirmaciones, cuando alguien puede decir que acaso no hay algo bueno en nosotros, no podemos hacer cosas buenas, para eso, hermanos, vayamos por un momento a Romanos capítulo 3. Vayamos, abre tu Biblia por favor en Romanos capítulo 3, los versículos del 10 al 12. Romanos capítulo 3, los versículos del 10 al 12. ¿Quién afirma esto, lo que acabamos de mencionar? Pablo va a decir, inspirado por el Espíritu Santo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios nos dice que nadie es justo, que nadie lo entiende, que nadie busca a Dios, nadie que haga el bien. Y por si alguno dijera que se salva de ello, y si por ahí dijera, no, yo creo que tengo algo de bondad, yo creo que sí, trato de agradar a Dios, la Biblia dice 2 veces de manera enfática para que decir o afirmar, argumentar de que nadie puede en contra de esto, dice, ni aún uno, no hay ni siquiera uno. Tal vez puede que tú no estés de acuerdo con estas palabras, pero al menos debes admitir que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es clarísimo en su crítica a la humanidad. Algo en nosotros, hermanos, clama contra esta dura conclusión. ¿Acaso no somos tan malos? ¿Acaso no hay algo de bondad? Y ante esto, hermanos, es que si nosotros como cristianos que ahora somos, no comprendemos cuál había sido nuestra verdadera condición antes de Dios, nunca vamos a poder entender qué es la gracia de Dios. Nunca vamos a poder saborear qué es la gracia de Dios. Nunca vamos a poder deleitarnos en lo que significa la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? A veces nosotros definimos, o comúnmente lo definimos, como el favor inmerecido de Dios. Eso es cierto hasta cierto punto, pero no es suficiente. La gracia es realmente el favor de Dios contrario al mérito. La gracia de Dios es aquello en Él que lo impulsa a extender su misericordia a pecadores culpables que solamente merecen la muerte y el infierno. La gracia significa ante todo que la salvación comienza con Dios, no comienza con el hombre. Él toma la iniciativa, Él da el primer paso. Si Dios no hubiera dado el primer paso, nosotros nunca hubiéramos dado algún paso. Si Dios no nos hubiera acercado a Él, ahorita estuviéramos perdidos. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, ahorita nosotros, hermanos, andaríamos perdidos, sin rumbo y sin dirección. Andaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fue Dios quien tomó la iniciativa, no fuimos nosotros. Y eso tenemos que entenderlo bien, hermano, porque si no, no vamos a comprender la gracia.
Porque si no, vamos a pensar que fuimos nosotros quienes terminamos viniendo y un día el pastor predicó y entonces yo me arrepentí de mis pecados porque fui yo quien se arrepintió, fui yo quien fue a la iglesia, fui yo quien busqué a Dios y al final fui yo quien se empieza a ganar la salvación y todo termina en yo. Cuando en realidad fue Dios quien me atrajo. Fue Dios quien me llevó a convencerme de que era un pecador necesitado de Cristo. Y fue Dios quien me dio fe para poder creer en aquel que murió en la cruz por mí. Y fue Dios quien aún me da la fe para poder vivir la vida cristiana. Todo es por gracia. Es la gracia de Dios en nosotros. Hoy en día, hermanos, muchos creen que la salvación depende de Dios y eso está muy bien, pero luego añaden también que depende de ellos. Ellos dicen que pueden ganarse la salvación y esto es porque estamos formados en una manera de ganarnos algo si nos esforzamos. Y nosotros como padres hacemos eso con nuestros hijos. Si limpias tu cuarto, vas a poder salir. Si haces esto, vas a poder tener aquello. Y hacemos un cuadro de ganancia por ahí, no por decirlo. Si nos ayudas en esto, te vamos a poder comprar y darte aquello. Y hacemos ese cuadro. Si te esfuerzas en el colegio, por ejemplo, si estudias, vamos a poder sacar buenas notas. Si no estudiamos, simplemente vamos a jalar, pues no es un cuadro en el cual. Si trabajamos, lo que esperamos a fin de mes es que nos paguen. O cuando terminemos de hacer algún trabajo, que podamos recibir la ganancia de aquel trabajo que hemos o que tenemos. Y entonces, hermanos, tenemos o vivimos en una cultura en la cual necesitamos hacer algo para poder sentir que hemos o que debemos merecer aquello. Pero la salvación no consiste en eso. Nosotros no merecemos nada, no hemos hecho nada para poder merecer la salvación. Nosotros, hermanos, hemos provisto solamente, digamos, en medio de esta salvación, nuestro pecado y Dios es quien ha provisto todo. Hoy en día, hermanos, vivimos también en un contexto en el cual se nos dice que podemos hacerlo todo. O estamos en la cultura de mi hijo, ¿no? Como quien diciendo, yo puedo, yo solito, te puedo ayudar. No, yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. La psicología en este tiempo se nos vende en un positivismo, tú puedes hacerlo, tú tienes la potestad de poder hacerlo, tú puedes. Y a veces estamos con todo eso, y a veces creemos también y lo llevamos al plano espiritual, digamos, hermanos, pero ese es un veneno mortal para nosotros, porque nos hace pensar que la salvación depende de nosotros. Hace poco escuchaba a una pseudo predicadora que afirmaba y decía que la salvación consistía en esto: 60% ya hemos ganado la salvación porque es por un acto de gracia de Dios, pero a ti te consta o depende de ti el 40%. ¿Quieres ser salvo? Tienes que hacer el 40%. ¿Qué es ese 40%? Tienes que portarte bien, tienes que vivir en santidad, asistir a la iglesia, y todavía le argumentaba y le metía tus diezmos y ofrendas, entre otras cosas más, porque era un pensamiento o una ideología de la teología de la prosperidad de esta pseudo predicadora. Una pésima enseñanza, vendiendo la salvación y haciéndonos creer que depende en parte de nosotros, cuando en realidad la salvación depende de Dios. Por eso la gracia, hermanos, significa que todo le debemos a Dios. Todo le debemos a Dios. Pero ¿qué pasa si alguien pregunta por ahí? Hermano, ¿acaso no hay un papel que yo pueda desempeñar en medio de la salvación? ¿Acaso no hay algo que yo pudiera aportar para poder ganarme la salvación? ¿Acaso no hay alguito por ahí que pudiera, tal vez, ese 1% o 0.1% para que yo pueda ganarme la salvación? Y sí hay un papel que podemos hacer, hermanos. Hay un papel que nosotros podemos desempeñar, y este papel es que sin Cristo, o cuando estamos alejados del Señor, es ese papel que estamos alejados de Dios por causa del pecado y que somos pecadores. ¿Qué podemos aportar para la salvación? Como les decía, lo único que podemos aportar es nuestro pecado.
Es lo que podemos aportar. Dios lo hace todo. Dios lo ha hecho todo. Porque incluso, hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿quién nos dio vida? Fue Dios. ¿Quién nos dio la fe? Fue Dios. ¿Quién nos abrió los ojos para poder contemplar a Cristo? Fue Dios. En otras palabras, Dios lo hace todo. ¿Cuál es la verdadera condición del hombre? ¿En qué estado se encuentra el hombre? ¿O qué nos dicen las Escrituras sobre la verdadera condición del hombre? Lo primero, hermanos, para poder entender cómo es esto que se manifiesta la gracia, es que tenemos que comprender muy bien que la condición del hombre alejado de Dios es que está muerto en sus delitos y pecados. Y tal vez tú me digas, ¿pero dónde dice eso? Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, por favor, el versículo 1. La palabra del Señor nos dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa es la condición del hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Si volteas la página en 2 Corintios, el capítulo 4, por favor. 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 nos dice la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cuál es la condición del hombre? El hombre está ciego. El hombre no puede contemplar a Cristo. El hombre está muerto. El hombre no puede vislumbrar. ¿Por quién? Porque el príncipe de este mundo los ha enceguecido. No quieren que vea a Cristo. No quieren que vuelvan a Cristo. A la vez también nosotros éramos pecadores, hermanos. No había forma en la cual nosotros podíamos salvarnos. A la vez también nosotros, hermanos, éramos tan malos que solo Dios podía hacernos buenos, como nos diría Jeremías 17:9. O estábamos tan perdidos que solo Dios podía salvarnos, como nos dice Lucas 19:10. En resumen, hermanos, sin Jesús estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos pecadores, éramos indefensos, no había esperanza, estábamos condenados, estábamos bajo la ira de Dios, éramos enemigos de Dios y lo único que merecíamos era todo el juicio de Dios para nosotros y que la ira de Dios caiga sobre nosotros y que seamos arrojados a ese lago de fuego donde es el lloro y crujir de dientes, donde era estar toda una eternidad alejado del Señor. No hay nada en nosotros que valga la pena salvar. Nuestro fin era, hermanos, estar en el infierno. No podíamos hacer nada para poder salvarnos, porque estábamos muertos. No había nada bueno en nosotros. Éramos enemigos de Dios. Y si Dios no hacía algo para ayudarnos, simplemente estaríamos en serios problemas. Hermano, esta es la condición en la cual se encuentra cada hombre y cada mujer que nace en la tierra, que se encuentra alejado de Dios. Es un estado terrible. Es un estado en el cual no hay esperanza. Es un estado en el cual no tiene propósito de poder vivir. Es un estado en el cual sigue trabajando, viviendo y no sabe por qué lo hace. Sigue viviendo y dice, pero algo me falta. Puede obtener toda la riqueza del mundo, pero no está satisfecho. Y por eso tratan de poder probar en todos los vicios. Y al final terminan dañándose, maltratándose, golpeándose, sin esperanza, sin paz, porque no tienen a aquel que puede darnos esa paz, que es nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca de la gracia?
La Biblia nos enseña, hermanos, que la gracia de Dios es parte fundamental de su carácter. Él no podría ser más despiadado que injusto, porque Dios es misericordioso y porque la raza humana es pecadora. La gracia siempre tiene que descender de lo alto. La gracia comienza con Dios y llega al hombre como un océano inmenso. Hoy hemos cantado Sublime Gracia, que a un infeliz salvó. ¿Usted sabe quién escribió este himno? Este hombre fue llamado John Newton. Este hermano escribió Sublime Gracia. Él, ¿por qué lo escribió? Antes de ser cristiano, él era un capitán que llevaba barcos con esclavos del África hacia Inglaterra. Dentro de ese barco, él miraba cómo los esclavos morían. Cómo estaban ellos ahí con una cadena en sus pies que no podían moverse. En ese lugar tenían que hacer sus necesidades. En ese lugar tú podías estar encadenado a alguien que ha muerto, y el hedor que salía por causa de la putrefacción era algo terrible. Y él, por eso, cuando él viene a Cristo, o mejor dicho, cuando Cristo lo atrae a él compone este himno porque dice: sublime gracia. Yo no merecía la salvación. Yo hice semejante atrocidad viendo cómo la gente muere. Yo era un infeliz, muerto en mis delitos y pecado. Pero Él tuvo compasión de mí. Y ahora fluye como un río en mi ser. Ahora libre soy. Las cadenas que me ataban, porque Él toma esa imagen de aquel esclavo que estaba atado y que no podía moverse, esas cadenas que yo también estaba atado en aquel barco, diría Él. Ahora soy libre, porque su gracia me ha librado, su gracia me ha salvado. La gracia comienza con Dios, nunca comienza con el hombre. Proviene de quién es Dios y por eso nos alcanza a nosotros, porque es un Dios misericordioso, porque es un Dios compasivo, porque es un Dios que sigue teniendo compasión de nosotros, amados hermanos. Y es por eso que nosotros, a pesar de nuestras infidelidades, que es constantemente hacia nuestro Dios, Dios sigue esperándonos con los brazos abiertos como aquel padre del hijo pródigo, y no nos reprocha, no nos recrimina, no nos dice por qué hiciste esto o aquello. Simplemente nos abraza, nos cambia de vestidura y empezamos nuevamente con Él. La gracia de Dios es tan sorprendente, hermanos, que debería de motivarnos a estar agradecidos con nuestro amado Señor y Salvador. La gracia de Dios es gratuita. Si la gracia de Dios, hermanos, no es gratuita, si tenemos que pagar por la gracia de Dios, simplemente ya no es gracia. Si nosotros tenemos que hacer algo para ganarnos la gracia o poder merecerla, o incluso tenemos que hacer algo después para poder demostrar que tenemos la gracia, no sería gracia, porque la gracia es gratuita. La gracia no cuesta nada y por lo tanto, hermanos, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9. La palabra del Señor nos dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios, hermanos. Es un favor que nosotros no merecíamos. Merecíamos otra cosa, pero Dios decidió premiarnos, como podríamos decirlo, con su inmensa gracia. Y es el Señor que nos sigue dando de esa gracia. Es por eso que la gracia, hermanos, es la razón por la que Dios envió a Jesús al mundo. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado hermano, nunca cometas el error de pensar que Dios estaba obligado a enviar a Jesús al mundo. La única obligación que Dios tiene o que tenía era actuar conforme a su propia naturaleza. En otras palabras,
traer juicio sobre el hombre y destruirlo como destruyó Sodoma y Gomorra. Destruir como hizo, como aquellos hombres que trataron o que presentaron incienso extraño delante del Señor. El Señor, con su carácter, cuando tiene que juzgar, podría hacerlo como hizo con Ananías y Zafira y poder acabar el pecado de una manera y erradicarlo así. Pero Dios sigue mostrando gracia. Dios nos sigue mostrando gracia. No nos paga conforme nosotros deberíamos de merecer. Y es por eso que nosotros debemos de seguir estando, hermanos, admirados con la gracia del Señor. Pero también, hermanos, hay algunas implicaciones que tenemos que ver de la asombrosa gracia de Dios. ¿Qué es lo que hace esta gracia de Dios para con nosotros? Lo primero, hermanos, es que esta gracia destruye toda la autoconfianza humana. Es lo que hace la gracia, destruye toda la autoconfianza humana. Hoy en día estamos o escuchamos mucho, incluso dentro de los círculos cristianos, acerca de la autoestima, de la apreciación personal. Cuando uno dice tienes que amarte a ti mismo, tienes que centrarte en ti mismo. Pero en el sentido bíblico más profundo no existe la autoestima ni la confianza en uno mismo. En cambio, la Biblia nos enseña a tener estima en Dios, a confiar en Dios, donde mis fuerzas están en Dios, porque en mí simplemente se me agotan las fuerzas. Simplemente mis emociones cambian. Hoy estoy feliz y mañana estoy triste. Hoy estoy molesto y de la nada se me pasa. Si pongo mi esperanza en mí, simplemente estoy arruinado, hermanos, porque me puedo autodestruir. Pero yo tengo que poner mi confianza en Dios. Tengo que poner y entender quién soy, pero en Él. Porque si lo pongo en mí mismo, estoy perdido. En segundo lugar, hermanos, tenemos que ver que la gracia de Dios nos libera de la necesidad de ganarnos su favor. Porque Dios es misericordioso, no tenemos que hacer nada para que Él sea misericordioso. Esto nos libera, hermanos, del ciclo interminable de hacer más y más cosas simplemente porque esperamos apaciguar a Dios como lo intentaba Martín Lutero. La gracia significa que Dios nos ama eternamente y nos colma de su bondad. Además, hermanos, la gracia nos libera del hecho de pensar que si porque yo sirvo a Dios, me estoy ganando algo de Dios. Nosotros servimos, hermanos, en gratitud de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. No para ganarnos algo, sino porque ya hemos ganado todo. Y eso lo hemos ganado en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos lleva a romper nuestro esquema de pensar que si leo la Biblia, Dios me va a amar más. O que si paso más tiempo en oración, Dios va a quererme más. O que si yo me congrego, entonces voy a estar más cerquita de Dios. No, nada de eso. La gracia de Dios se manifiesta porque simplemente Dios ha querido darnos de esa gracia. Dios nos ama porque Él decidió amarnos. Pero nosotros nos congregamos porque somos en gratitud nuevamente de lo que Dios ha hecho, somos obedientes. Nosotros oramos porque queremos acercarnos y conocerlo a Él. Y porque queremos conocerlo a Él es que meditamos en su palabra. Buscamos a Dios en su palabra y Él termina revelándose a nuestras vidas. En tercer lugar, la gracia de Dios nos permite servir a Dios sin temor. Vayamos por un momento a 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 10, por favor, hermano. Nos dice la palabra del Señor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. ¿Por qué lo dijo? Por todos los otros apóstoles
que supuestamente la iglesia de Corinto estaba diciéndole: Pablo, tú no eres como los otros apóstoles. Y Pablo les dirá: he trabajado mucho más que todos ellos. He llegado a mucho más lugares predicando el evangelio. He sido apedreado, casi he muerto, he estado en diversas circunstancias, he tenido a veces, no he tenido, pero todo eso, lo que he podido realizar, todo el conocimiento, todos los escritos que he podido hacer, no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso la gracia nos permite servir sin temor, porque podemos servirle al Señor, porque el Señor renueva nuestras fuerzas para poder servirle a Dios. Todo lo que podemos conseguir es por la gracia del Señor, y le damos gracias al Señor cuando le servimos. Señor, he podido realizar esto por tu inmensa gracia en mi vida, porque me das la fuerza, me das la sabiduría, me das los dones y talentos para poder hacerlo. Puedo hallar gracia delante de las personas, y esto es por ti y solamente por ti. La gracia nos quita la presión de testificar, hermanos, porque nos hace entender que mientras nosotros predicamos, quien convence a las personas es Dios. Nuestra labor es simplemente predicar. Nosotros, hermanos, no salvamos a la gente. Solamente somos ministros del Señor, llamados a compartir el evangelio de la gracia de Dios, y es el poder del Espíritu Santo quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu que llama a hombres y mujeres al arrepentimiento. Es quien cambia el corazón del hombre. Es quien abre los ojos y les deja ver a Cristo nuevamente. Y a la vez también, hermanos, la gracia nos lleva a entender que la salvación depende completamente de Dios. Hermanos, nosotros debemos de vivir la gracia del Señor. La gracia del Señor es algo para disfrutar todos los días. La gracia del Señor nos libera del legalismo. La gracia del Señor nos libera de las reglas que muchas veces se nos imponen. Pero nosotros tenemos que entender que la gracia también no nos tiene que llevar al libertinaje. Por eso Pablo escribe Romanos capítulo 5 y 6. Si vamos por un momento a Romanos capítulo 6, los primeros versículos. Cuando Pablo va a hablar en cuanto a esa libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús, a esa libertad que hemos obtenido por medio de la gracia del Señor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, los primeros nos dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, ¿cómo vamos a seguir andando en el pecado? Porque Pablo había dicho, versículos anteriores, si nosotros, hermanos, ahí buscamos en el capítulo 5, desde el versículo 19, que nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pensamiento común es: debo pecar más para que abunde más gracia. Pero Pablo dice: no se trata de eso. Más bien hemos muerto al pecado. Ya no debemos de pecar, ya no debemos de buscar agradar a nuestra carne, sino más bien debemos de buscar agradar a Dios. Y la gracia, hermano, nos lleva a eso, porque entendemos de dónde Dios nos ha sacado y a dónde nos ha traído ahora. Mucha gente en este tiempo, hermano, cree que Dios quiere que la gente buena esté en el cielo, y así se pasan la vida intentando ser lo suficiente buenos para poder ir allá.
Y esto es un error, hermanos. Dios no quiere que la gente buena esté en el cielo. Dios quiere que la gente mala esté en el cielo. ¿Por qué? Y tal vez tú digas, pero ¿cómo es esto? Porque, hermanos, al salvar a esta gente mala, pecadora, demuestra la grandeza de su gracia. Los fariseos decían, nosotros no tenemos pecado, nosotros somos buenos. Pero el Señor Jesús dijo, yo he venido a salvar y buscar lo que se había perdido. Los publicanos, las prostitutas, los pecadores que eran considerados. En aquel entonces el Señor vino a mostrarles gracia y salvación a esas personas. El cielo va a estar rodeado, hermanos, de personas pecadoras. Y vamos a estar ahí en la gracia del Señor, donde vamos a evidenciar como un museo la excelencia de la gracia de Dios. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, aun sucios e inmundos, no solamente el Señor nos salva, sino que inicia un proceso de purificación interior que se llama el proceso de la santificación. El Señor primero nos salva y el Señor en ese proceso nos purifica. Aunque Él ya nos ha declarado que somos santos, que estamos justificados, que estamos redimidos, nosotros, hermanos, estamos en un proceso de santificación. Nosotros, hermanos, vivimos ahora por pura gracia del Señor. Y esa gracia nos lleva a creer, hermanos. Y nosotros como cristianos debemos de creer que Jesucristo es el único Salvador del mundo, que Él vino del cielo por ti, que murió en la cruz pagando el precio por tus pecados, que resucitó de entre los muertos al tercer día, que está dispuesto a perdonar tus pecados, que Él quiere darte una justicia perfecta. Dios ha dicho todas estas cosas sobre su Hijo. Hermanos, Dios sigue mostrando gracia sobre gracia. ¿Cómo vamos a reaccionar ante ella? ¿Vamos a disfrutar de la gracia del Señor? ¿Vamos a estar agradecidos en el Señor? ¿Vamos a vivir en el poder de la gracia del Señor, sirviéndole plenamente? En la gracia del Señor vamos a decir no al pecado, y si pecamos, correr nuevamente a los brazos de amor de nuestro Señor. Vamos a romper nuestros paradigmas de nuestra mente, de poder pensar que podemos ganarnos el favor del Señor. Tenemos que romper todo ello en la gracia del Señor. En el tiempo de Martín Lutero, hermanos, cuando salió esta sola gracia, fue porque muchas personas, como les había dicho, trataban de ganarse el cielo. La gente en aquel entonces hacían peregrinajes a Roma. Les vendían reliquias en las cuales algunos afirmaban tener el cráneo de los apóstoles, el cráneo de Juan el Bautista. Por ahí afirmaban tener la leche de la Virgen María. Por ahí afirmaban que si hacían muchos peregrinajes podían ganarse el cielo. Algunos decían que tenías que subir unas escaleras bien empinadas y el primero que llegaba podía obtener algo, pero tenías que hacerlo de rodillas. Y la gente subía con tal de ganarse el favor del Señor. Hoy en día, en este mes, como el Perú lo llama, el mes morado, donde hay una creencia popular en la cual tiene que ver con el Señor de los milagros. Mucha gente sigue encadenada a esa tradición que no salva. Pero el Señor nos llama a nosotros, hermanos, a poder testificar y predicar en la gracia del Señor cómo es esta salvación, que no necesitamos hacer nada, solamente aceptar por fe lo que el Señor nos da, porque Él ya hizo todo en la cruz. Vamos a ponernos de pie. Cada uno de nosotros podría responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos delante del Señor? Esta es una pregunta personal que cada uno tiene que hacerse. ¿Cómo estamos en el Señor?
Maravilloso Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Cuando nos preguntamos, Señor, cómo estamos delante de ti, muchos pensamientos podrían surgir, Señor. Algunos podríamos, Señor, estar disfrutando de tu gracia, pero tal vez abusando de ella. Tal vez, Señor, estamos andando en el pecado pensando que la gracia va a seguir abundando más. Pero cuando a veces, Señor, nos puede costar muy caro, como le costó a Sansón, que perdió los ojos y terminó siendo esclavo y terminar muriendo, Señor, en un lugar que tal vez él no había pensado. Señor, el pecado nos lleva a situaciones extremas. El pecado nos destruye. El pecado nos quita el gozo. El pecado nos quita la paz. El pecado nos quita la esperanza. El pecado nos quita el propósito. El pecado, Señor, nos lleva a afanarnos con muchas cosas. Pero, Señor, tu gracia nos libera. Tu gracia nos trae esperanza. Tu gracia nos trae gozo. Tu gracia nos trae paz. Tu gracia nos trae consuelo. Tu gracia nos motiva a seguir viviendo cada día, Señor, al ver todas las bendiciones que tú nos das todos los días, aún cuando no merecemos aquello. Tu gracia nos provee el pan diario, Señor. Tu gracia nos permite estar dentro de la familia. Tu gracia nos permite, aún en la enfermedad, seguir avanzando en ti, aún en la escasez, seguir avanzando, porque tu gracia nos motiva cada día más y más en ti. Es tu gracia que nos permite el poder servirte. Es tu gracia que nos permite el poder estar aquí ante ese trono de la gracia para poder hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Es tu gracia lo que nos impulsa para poder, Señor, seguir predicando tu palabra cada vez más y más. Es tu gracia que nos impulsa a seguir perseverando más y más y más. Es tu gracia, Dios, que nos ha dado esa libertad de poder entender que no te necesitamos hacer nada para poder ganarnos tu favor, porque Cristo lo ganó todo en la cruz. Ayúdanos a disfrutar de esa libertad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder deleitarnos en tu gracia. Ayúdanos a caminar en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a romper con todos los argumentos que puedan ir en contra de tu gracia y seguir mostrando gracia. Señor, en este mundo, Padre, hay mucha gente que está muriendo, Señor, carente de gracia. Y a veces nosotros, Señor, hemos reprimido tu gracia y no le estamos mostrando esa gracia a esas personas. Ayúdanos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, a dar de gracia lo que hemos recibido, Señor, y poder seguir mostrando, perdonando, teniendo misericordia, y que seas tú convenciendo a las personas, Señor, atrayéndolos a ti. Señor, esa gracia que libera, esa gracia que purifica, esa gracia que nos mantiene, esa gracia que proviene de ti, Señor, en tu amor, nos siga inundando, Señor, y nos siga llevando a poder amar cada vez más y más, Señor, y poder hacer las cosas en gratitud de lo que tú ya nos mandas en tu palabra, y es todo eso, Señor, en amor. Y Señor, tú que lo escudriñas todo, tú que nos muestras cómo estamos, Señor. Si alguno de los que estamos aquí en esta mañana, Señor, nos damos cuenta que estamos alejados de ti, Señor, o que tal vez no hemos estado viviendo como deberíamos de vivir delante de ti, Señor, te pedimos que puedas perdonarlo, que pueda disfrutar de tu gracia, que vuelva, Señor, a experimentar ese encuentro contigo, Señor, cuando ese hijo pródigo corrió a tus brazos, Señor, y tú no le reprochaste, no le dijiste ¿por qué? Simplemente le cambiaste sus vestiduras, le pusiste un anillo nuevo, sandalias nuevos, hiciste un banquete porque dijiste: este es mi hijo que hoy ha vuelto con nosotros. Señor, al igual a cada uno de nosotros, cuando nos alejemos de ti, permítenos volver corriendo a tus brazos y poder pedirte perdón y disfrutar de tu perdón, de tu abrazo, de tu amor y de tu mano poderosa impulsándonos y llevándonos de nuevo por estos caminos, Señor, que son rectos, justos, amorosos y buenos, porque provienen de ti. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a seguir deleitándonos en tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén.